Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro espacio abierto. Voy a compartirles la pantalla. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Estamos iniciando nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de nuestro módulo 13, Variación en los procesos sociales. Estoy con ustedes, su asesora, Violeta Álvarez Nieto. Me pudieran indicar, ya sea por el chat o alguien que quiera levantar la manita y me indique si se escucha bien, si se ven bien mis diapositivas para que podamos continuar. Cassandra levantó su manita. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien y se escucha bien? Muy bien, Cassandra, gracias. Daniel también levantó su manita, supongo que también es para confirmarme. Sí, asesora, nada más era para confirmar que se escucha y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Y también en el chat me están confirmando que se ve bien, muy bien. Me pusieron algunos su nombre, recuerden eso los ponemos hasta el final para pasarles lista. Entonces, también recordemos que tenemos ciertos apartados donde ustedes tienen que, bueno, si tienen alguna duda, ahí la pueden expresar. Vamos a continuar. Tenemos la orden del día, nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de estos espacios abiertos, dudas o comentarios sobre los temas y la actividad 2, ejemplos y algunos casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y el cierre de nuestra sesión. La frase del día de hoy es: si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Nora Roberts. Y pues nuevamente el propósito de estos espacios abiertos que son muy importantes porque gracias a ellos intercambiamos los diferentes puntos de vista de lo que nosotros vemos en la plataforma, de lo que estudiamos en los recursos, podemos compartirlo con los compañeros. Al momento de intercambiar esos comentarios, esos puntos de vista, logramos a lo que le llamamos la construcción del conocimiento. Resolvemos también dudas que surjan a partir de los contenidos o las actividades que ustedes realizan en el módulo y algunas dudas que en su momento les hayan quedado en las videosesiones de módulo y que por alguna razón no pudieron solventarlas. En esta semana estamos abarcando la unidad 1, variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. El propósito de esta unidad es que comprendamos la dinámica de la población. ¿A qué le llamamos dinámica? A todo lo que se mueve en relación a la población. Ahorita más adelante vamos a ver algunas situaciones, pero todo lo que pasa en una población, si hay nacimientos, si hay fallecimientos, si hay nuevas personas, si pasa una persona de un lugar a otro, es a lo que le llamamos dinámica porque una población siempre tiende a moverse como un hecho social que analizado por modelos matemáticos, nos posibilita tener certidumbre sobre la información que se maneja, o sea, que sea una información verídica y que nos guíe en la toma de decisiones de ámbito personal, promoviendo mejoras en nuestro entorno inmediato y en nuestra comunidad. Los aprendizajes que queremos obtener en esta semana es que expliquemos los efectos sociales que se producen por la variación de la población, que utilicemos modelos matemáticos, que el día miércoles vimos cuáles son los tipos de modelos matemáticos, para que podamos entender cómo varía esta población y que también llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Hay dos actividades que se realizan esta semana. El día miércoles vimos exclusivamente la actividad 1. Si alguien no asistió a la actividad 1, ahí puede ver la repetición, ya está en la pizarra de sesiones, y puede ver todo lo relacionado con la actividad 1, lo vimos el día miércoles. Y el día de hoy, viernes, vamos a ver la actividad 2, ¿cuántas casas más? Para ello necesitamos ciertos antecedentes, conocimientos previos para poder entender nuestra actividad 2. Y uno de ellos es
¿qué es esto de población? ¿A qué le llamamos población? La población es un conjunto de personas o animales de la misma especie que se encuentran en un momento y lugar determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de estar juntitos en una zona geográfica. Ejemplo, si yo tengo una jirafa en América, si yo tengo una jirafa en África y yo tengo una jirafa en Asia, son de la misma especie, sí, pero como no están en el mismo lugar geográfico, no lo podemos considerar una población. Necesitaríamos que esas 3 jirafas estuvieran en un solo lugar. Por ejemplo, en el zoológico de Chapultepec, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que estuvieran ahí las 3, entonces pudiéramos hablar que entonces ahora sí tuviéramos una población de jirafas, ¿no? Porque ya están juntas en un mismo lugar geográfico. Lo mismo pasa con las personas. Si las personas, para que vean, para que digamos que es una población, necesitan estar juntos. Por eso cuando luego vemos en el campo, ¿no? Que una casita está aquí, otra casita está como a 10 kilómetros, otra casita hasta allá, eso no le podemos llamar población, pero cuando ya las casas en una misma hectárea se pudiera decir, construyen muchas casas, bueno, pues entonces ahí sí ya le llamamos población. Ahora, esta parte de la población la podemos dividir. Existe poblaciones, hablando de la población humana, población económicamente activa. Esto quiere decir que es la población o ese segmento de la población que está integrado por personas de 12 años o más que estén ocupados o desocupados. O sea, pero que en algún momento pudieran ocuparse, ¿no? Pero que están ahí, están como que latentes para que en cualquier momento se pudieran ocupar, pero todavía no se ocupan. La población ocupada, estamos hablando de personas de 12 años o más, pero que ya en ese momento están participando en alguna actividad productiva, o sea, que ya tienen un trabajo, cumplen un horario, reciben un sueldo y esas personas ya les llamamos población ocupada. La población económicamente activa es que existe y en cualquier momento se pudieran ocupar, pero no están ocupados. Pero la población ocupada sí ya tiene un trabajo y ya está realizando alguna actividad. Y tenemos la población rural y la población urbana. La población rural se refiere en las personas que viven en localidades menores a 2.500 habitantes, a localidades pequeñas. Y la población urbana, cuando ya son más de 2.500 habitantes, ya estamos hablando que son ciudades, a lo mejor ya poblaciones mucho más grandes, entonces estamos hablando de una población urbana. Preguntas hacia ustedes para su participación. ¿Qué tipo de población son? Les voy a dar un ejemplo para que puedan participar. Yo, Violeta, yo vivo en San Juan, Teotihuacán. Yo soy de población ocupada porque tengo un trabajo, cumplo un horario y recibo un sueldo. Y soy de población rural porque el lugar donde vivo, mi localidad es de menos de 2.500 habitantes. Ahora ustedes pueden ponerlo en el chat o pueden levantar su manita para poder participar. ¿Quién dice yo? Daniel levantó su manita. Sí, gracias, asesora. Pues yo soy de población ocupada, ya trabajo, tengo derecho a mis vacaciones y también si quiero me puedo poner en huelga, que no lo hago a menudo. Este, soy de población urbana, vivo en la Ciudad de México. Habemos muchísimos habitantes aquí, todos amontonados. Más de 2.500, ni contarlos. Sí, sí. Demasiados. Muchísimas gracias, Daniel. Muy Gracias, buena asesora. participación. Berenice Lidia también levantó su manita. Buenas noches, asesora. Yo soy de ocupación ocupada en la población urbana. Resido en la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras. Ok, muy bien. Y tiene su trabajo.
por eso es población ocupada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. en Ok, perfecto. población ocupada. Ujú. Muchas gracias, Berenice. Cassandra también levantó su manita. Ahorita en un momento leo los chats, ¿eh? Cassandra, su manita, también levantó su manita. Sí, yo también pertenezco a población ocupada, tengo un trabajo y población urbana. Yo vivo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. No, pues sí, viven en poblaciones muy urbanas. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Cassandra. Leo el chat. Tengo a Felipe, me dice que es de población ocupada ya que trabaja y recibe un sueldo, y es de población urbana ya que hay más de 2.500 en el estado de Guanajuato. Muy bien. Vico Sánchez me dice que es de población ocupada y de población urbana porque es de Puebla. Muy bien. Viridiana Torres, soy de población ocupada, trabajo y soy de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tipo de población sería la Ciudad de México? Usted es población ocupada porque trabaja, perfecto. ¿Y usted es de la Ciudad de México? ¿Qué tipo de población sería? Ahí le faltó. Y Gabriela, buenas tardes. Soy de población ocupada, trabajo y urbana de Tabasco. Muy bien. Perfecto, muy buenas participaciones. Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es esto de datos estadísticos? Cuando hablamos de datos estadísticos son valores y esos valores se obtienen después de haber hecho algún estudio. De este estudio se basa en algo que yo observe, algún fenómeno que yo observe y que yo pretenda analizar. Entonces, ¿qué fenómeno pudiera ser? Por ejemplo, si yo quisiera saber que el fenómeno, ¿cuántos alumnos de la generación 38 del módulo 13 entraron el día de hoy a la sesión virtual? Ese es lo que yo quiero saber, ese es el fenómeno. Entonces, lo voy a observar. ¿Cómo lo voy a observar? Pues yo veo aquí en mi lista de participantes que tengo 10. Ya observé que hay 10. Observo mi lista, tengo 45. Ok, ya observé. Ahora voy a obtener datos. Y sobre esos datos, yo voy a decir que aproximadamente el 23% de alumnos asisten a la sesión virtual el día de hoy, 30 de junio. Esos son los datos estadísticos. Los datos estadísticos es lo que arroja la observación de algo que yo quiero analizar. Otro ejemplo, si yo quiero saber cuántos niños de 12 años utilizan por primera vez el celular, entonces yo pudiera decir, a ver, voy a ver en una escuela de sexto año, que son los que tienen más o menos 12 años, quiénes son los que jamás han utilizado celular. Entonces voy, observo y solo sobre lo que observo, a lo mejor aplico un cuestionario, a lo mejor pregunto y sobre eso voy a obtener valores, ¿no? A lo mejor puedo determinar que nada más el 1% de los alumnos entrevistados en una escuela primaria tal, jamás han utilizado el celular. Esos son los que son datos estadísticos. Ahora pregunta hacia ustedes. Mencionen un ejemplo donde ustedes pudieran utilizar datos estadísticos. Tengo en el chat. Pero el chat todavía se quedaron en el anterior. Esos los vamos a dejar. El ama de casa, ¿qué tipo de población se considera asesora? El ama de casa todavía sería población no ocupada, desgraciadamente. El de población económicamente activa, pero no es ocupada porque no percibe un sueldo como tal. Bueno, ya resolviendo esa pregunta. Entonces aquí ya les di tiempo para que me dijeran algún ejemplo donde pueden usar datos estadísticos. ¿Quién dice yo? Viridiana me dice en el chat. En la pandemia del COVID, ahí se necesitó para saber cuántos nuevos infectados había. Perfecto. O sea, forzosamente necesitaban cierto... El fenómeno
era que necesitamos saber cuántos infectados había en el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacían lo que era el gobierno? Pues checaban todos los hospitales, todos mandaban sus datos y al final nos arrojaban datos estadísticos, Gatel, de cuántas personas diario se iban infectando, ¿no? O sea, ese es un clásico de lo que podemos obtener de datos estadísticos. Gabriela, del % de las personas vacunadas con el COVID también. Felipe, preguntar cuántas personas han salido de su estado de origen y cuántas no. Perfecto. Berenice, marcar las estadísticas de tiempo a llegar al trabajo, dependiendo del día, hora y tráfico. Muy bien. La obesidad de la población. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta de todo. Cassandra levantó su manita. Para saber cuántas personas de la tercera edad viven en situación de pobreza y abandono. Perfecto, muy bien. En eso también pudiéramos utilizar datos estadísticos, muy bien. Daniel, En una fábrica, ¿no, maestra? Con las cantidades de lo que se produce al mes o al año. perfecto, también podemos obtener datos estadísticos. Muy bien, Daniel, gracias. María de la Luz nos dice en el chat, en accidentes automovilísticos, perfecto. Gabriela, ¿cuántos niños y niñas nacen al mes? Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, y les vuelvo a repetir, en lo que yo quiera, puedo obtener datos estadísticos. En lo que yo quiera, en lo que mejor se me ocurra. Ahora, ¿qué es INEGI? Esta es la dependencia que obtiene los datos estadísticos más verídicos aquí en México. El INEGI se encarga de producir, integrar y dar a conocer la información estadística. Si a ustedes les han visitado INEGI, que yo estoy segura que sí los ha visitado, ¿qué les preguntan? Les preguntan un montón de cosas, hasta de lo que no. Hay cosas que no les preguntan, porque hace muchísimos años yo trabajé para INEGI y en una ocasión nos dijo nuestro supervisor, no pregunten algo que sea tan obvio. Si ustedes están entrando a la casa y están viendo que el techo es de lámina, no le pregunten a la persona, oiga, ¿su techo de qué es? ¿De lámina, de losa o de qué? O sea, si ya estás viendo que es de lámina, pues anótale lámina. Entonces, hay cosas que no nos preguntan porque son obvias y se ven, pero hay otras cosas que sí preguntan. ¿A ustedes les ha visitado INEGI? ¿Qué les ha preguntado INEGI cuando los visita? Daniel levantó su manita. Bueno, pues preguntan cuántas gentes viven en el hogar, si tienes televisión, focos, cuántas habitaciones. Y ahora algo que me llamó mucho la atención, preguntaban si nos considerábamos afrodescendientes. Esa no, antes no la preguntaban, ahora esta última que hicieron el censo, esa me preguntaron. Ok, muy bien, Daniel. Me dicen en el chat. Les preguntan cuántas personas viven, qué edad tienen, si trabajan, si cuentan con servicios básicos, qué servicios, los servicios que cuentan. Les pregunta si alguien habla una lengua extranjera, cuántos niños hay, cuántos ancianos hay. Les preguntan, perfecto, Gabriela, agua potable, si tienen pozos, si tienen drenaje, si tienen fosa séptica, cuántas familias viven ahí. La forma, a lo mejor cuánto es el promedio de lo que gana en total la familia. Todo les pregunta INEGI. ¿Por qué? Porque INEGI necesita juntar todos esos datos para después, para ellos es la observación. Obtienen los datos y ellos después los traducen en información estadística. Y cuando nosotros queremos saber cuántos niños existen en México, nos vamos al INEGI. Queremos saber cuántos ancianos hay en México, nos vamos a INEGI. Queremos saber cuántas personas viven en situación a lo mejor de pobreza, nos vamos a INEGI. Cuántas personas tienen con losa sus casas, nos vamos a INEGI. Todo lo que INEGI, todo nos proporciona. Ahora, otro concepto, ¿qué es la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento, esta siempre se da en términos porcentuales. Esto quiere decir que es en un porcentaje. Puede estar aumentando o puede estar disminuyendo. Y esa siempre va a ser así, en un porcentaje, por eso se llama tasa de crecimiento. Y esta tasa de crecimiento
me sirve para saber qué tanto movimiento ha tenido mi población, porque mi población puede tener un movimiento ascendente o un movimiento descendente, ¿no? Un crecimiento o un decrecimiento. Ahora, ¿qué es una proyección? Una proyección es saber los datos, pero a futuro. Estimamos, nos imaginamos qué es lo que pudiera pasar en un futuro. Esa es una proyección. Pero lógico, para esta proyección yo necesito datos anteriores. Yo no puedo hacer una proyección si no tengo datos anteriores. Yo pudiera decir que en promedio de los 8 años que llevo en prepa en línea, siempre el 13% entra a su sesión virtual. Entonces, yo pudiera suponer que para la siguiente sesión va a haber un 13%. ¿Por qué? Porque ya tuve todo un antecedente en que se me pasaba el 13%. Entonces, por eso puedo proyectar que para la próxima va a haber un 13% de asistencia de mis alumnos. Esa es una proyección, estimar a futuro. Ahora sí, aquí va un ejemplo sobre las fórmulas que nosotros vamos a ocupar para calcular lo que es una tasa de crecimiento. Yo aquí les tengo un ejemplo sobre Nayarit. Nayarit, yo tengo unos datos de población del 2000 y población del 2010. Entonces, en base a eso, vamos a aplicar una fórmula. Esta fórmula de la izquierda les voy a dejar de compartir para abrir mi pizarra. Mi pizarra y aquí empezarles a explicar. ¿Cómo vamos a obtener? Vamos a ver, que se vea un poquito más grande. ¿Se ve mi pizarra? Esto quisiera que alguien me dijera, por favor. Gracias, Daniel. Me puso que sí se ve. Perfecto. Entonces, yo necesito datos forzosamente, ¿no? Yo ya tengo ahí los datos del 2000 y los datos del 2010. En base a esos datos, yo voy a aplicar mi fórmula. Aquí tengo mi fórmula. Tengo una R, que la R va a ser la tasa de crecimiento. Aquí está. La PT va a ser lo que es mi... Bueno, creo que también ahí ustedes se ve como que más chiquito y yo ahora mis lentes no los veo. Así ya ven. Dice PT va a ser el año más actual. En este caso va a ser el 2010, porque es el más actual, que va a ser este. Este va a ser mi PT. Y después me dice menos peso índice 0, que es el P origen, se podría decir. Y ese va a ser el más antiguo, que es el 2000, que sería este, que sería el P subíndice 0. Y lo que yo voy a obtener y lo que yo quiero es mi tasa de crecimiento. Yo quiero saber qué porcentaje creció del 2000 al 2010. Y para eso voy a ocupar esta fórmula. Voy a sustituir. Ya vimos en la clase anterior lo que era sustituir. Era colocar números en lugar de las letras. Ya quedamos que primero es PT y en números va a ser 1.920.185. Después dice menos P subíndice 0, que va a ser el 1.084.979. Y eso me dice que va a ser entre, perdón los rayoneríos, pero es que esta pizarra no es tan fácil de manejar. Entre P subíndice 0, que es el 1.084.979. Y voy a hacer mi operación. Mi operación, déjame sacar mi calculadora. Voy primero a restar lo que es 1.920.185
menos 1.084.979. Y obtengo lo que son 835.206. Entre bueno, esto no lo he ocupado y por eso nada más lo repito. 979. Hago mi última operación, que son los 835.206, entre 1.084.979. Ahí está. Y me da una cantidad de 0.7697 y me da más, me da 9001. Vamos a ocupar nada más 4, nada más hasta ahí. Entonces vamos a desaparecer los otros y hasta ahí vamos a quedar 4. Ahora, esto está en decimales y nosotros vimos en la teoría que debe de ser en términos porcentuales, o sea, en porcentaje. Entonces, quiere decir que yo, para poderlo convertir en porcentaje, lo voy a recorrer 2 puntitos o multiplicarlo por 100, ¿no? Que es término porcentual. Y me va a quedar que es 76.97%. Ya tengo el dato. La cuestión ahora es que lo tengo que interpretar. No puedo dejar nunca nada más así una cantidad. Pues ya lo hice, ya me quedó eso. ¿Pero eso qué significa? Pues vamos a hacer una pequeña redacción. Nayarit obtuvo un 76.97% de crecimiento le voy a poner más arribita, del 2000 al 2010. Ahí está mi redacción. Ahora sí, eso es interpretar los datos obtenidos. Y estamos ahí. Nayarit tuvo 76.97% de crecimiento del 2000 al 2010. Ahí estamos. Preguntas de cómo se obtuvo la tasa de crecimiento. Tengo un chat, déjenme ver, a lo mejor hay alguna pregunta. Creo que sí se ve, dice pequeño, pero sí se ve. Daniel dice ninguna. Ok. Entonces parece que no tenemos problema. Si hay alguna duda un poquito más adelante, póngala en el chat y yo lo veo y lo resolvemos. Ahora, otra parte, necesitamos saber qué es esto de proyección. Gracias, Cassandra, dice que ninguna duda. Ahora la proyección. Quedamos que una proyección era ver a futuro. Y para ver a futuro necesitamos unos datos anteriores. Y los datos anteriores, pues son estos que nosotros tenemos aquí. Mi tasa de crecimiento que yo obtuve, porque la R es el 76.97%, eso lo obtuve, ojo, en una década, en 10 años. Cuando yo quiero hacer una proyección, tiene que ser con datos de un periodo anterior igual. Por ejemplo, si yo aquí fue de 10 años, de aquí a aquí, yo puedo hacer una proyección, pero también a 10 años. Yo no pudiera hacer una proyección a 5 años, ni a 8 años, ni a 15 años, ni a 20 años, porque entonces mis datos anteriores no tienen el mismo periodo. Entonces, por eso lo tengo que hacer en el mismo periodo. Entonces, si yo tengo un antecedente de 10 años, yo puedo proyectar, pero puedo proyectar al 2020, que aquí es el caso que yo les estoy pidiendo. ¿Cuál es la proyección al 2020 de Nayarit teniendo los datos de los 10 años anteriores? Entonces, aquí sí puedo sacar la proyección del 2020. Y tengo nuevamente lo que es otra fórmula. En esta fórmula, pues yo voy a tener lo que es mi R, que ya la obtuve en el ejercicio anterior, que es lo que es mi tasa de crecimiento, obtuvimos un 76.97. 76.97. 76.97%. Esa
es mi tasa de crecimiento que yo obtuve en los datos anteriores y es la que yo voy a ocupar. Pero no puedo ocuparla con el porcentaje, yo tengo que ocuparla como me quedó de manera original. Quiere decir que voy a ocupar 0.7697. Esta es la que voy a ocupar para poder hacer lo que es mi proyección. Entonces, al momento de hacer lo que es mi proyección, tengo que P subíndice 0 es la población del año previo. En este caso va a ser la del 2010 porque este es mi año previo. Este va a ser P subíndice 0, que es el que yo voy a ocupar según mi fórmula. Entonces, la proyección, ¿no? Voy a tener, vamos a ponerla por aquí. La proyección es igual a R, que en este caso son estos datos, que es mi tasa de crecimiento, 0.7697 yo voy a representar entre paréntesis, también eso se representa una multiplicación, P subíndice 0, que va a ser mi año anterior, que es el 2010, de 1.920.185. Este es un 0, no me salió, ahí está. Lo voy a multiplicar y después me dice que le voy a sumar nuevamente esa cantidad que es el P subíndice 0, el 1.920.185. Ahí está. Ahora, según jerarquía de operaciones, primero van las multiplicaciones y después sumo. Entonces, primero voy a multiplicar, que van a ser mi operación, que es 0.7697 por 1.920.185. Ahí tengo mi multiplicación. Y me dio 1.477.966.39. A eso le voy a sumar ahora sí la otra cantidad. Yo no puedo sumar primero si no multiplico primero. Son unas reglas de matemáticas. Entonces, ahora sí, a eso le sumo 1.920.185. Tecleman y volverlo a hacer. 1.477.966.39 más 1.920.185. Ahí está. Y me da que entonces voy a tener una población de 3.398.151.39. Eso es lo que me sale, pero también ya habíamos visto que a la población no la podemos fraccionar. No podemos utilizar fracciones cuando hablamos de población. Tenemos que forzosamente dejar enteros, ¿no? Ahí. Entonces quedaría ahí. ¿Cómo sería entonces ahora sí mi interpretación de mis datos? En Nayarit existirán 3.398.151 habitantes, vamos a poner para el 2020. La interpretación puede ser diferente, ¿no? A lo mejor alguien dice, en el 2020 Nayarit tendrá 3.398.151 habitantes. O sea, esa puede variar, pero sí necesita haber una interpretación siempre de datos. ¿Dudas de cómo hacer una proyección? Tengo un chat, creo que fue el que me dijeron ahí. Sí, ya me había dicho del anterior. ¿Dudas? Por acá me dicen que no hay dudas. Cassandra levantó su manita. Sí, en la actividad nos pregunta, ¿cuál será el incremento de viviendas para el año 2030? Cassandra, apenas vamos para la actividad, no coma ansias. Es sobre la proyección. Ajá, Por eso le estoy pero preguntando. ahorita que vamos a la actividad,
Ahí les voy a ir diciendo, ahorita ya saben cómo sacar la proyección y ahorita en la actividad les voy a decir en qué momento ahí van a sacar la proyección. Ok. ¿Sí? Ya voy para allá. Dice, en la proyección no se utiliza el porcentaje. No se utiliza el porcentaje, se utiliza la tasa, sí, pero se debe de convertir en lo original. No puede ponerle 76.97 porque le va a dar cantidades exageradamente grandes. Recuerde que ese lo multiplicamos por 100. Necesitamos ocupar el origen, o sea, el 0.7697. Eso es lo que ustedes van ahorita a ocupar. Daniel. Gracias, asesora. Oiga, una consulta. Fíjese que estoy viendo que usted ahorita nos enseñó esa formulita Ajá. y yo en los recursos vi una y yo con esa iba a trabajar. De hecho, con esa empecé a hacer ya mi trabajo. Y que dice que es una expresión general. ¿Es lo Ajá. mismo que lo que acaba de hacer o es totalmente distinto? Sale lo mismo. De hecho, mire, se la voy a poner. La que les Ok. ponen en sus recursos es esta, Ándele, exacto. ¿sí o no? Sí. Y ahorita va a ver usted que nos va a salir exactamente lo mismo que aquí. El PO, ya quedamos que era la población de 1.920.185. Y después dice que es 1 más R, que la R es la tasa de crecimiento que obtuvimos, que es 0.7697. Ahí. Y después dice los periodos a proyectar. Aquí nada más vamos a proyectar un periodo porque es la primera década. Si nos dijeran, proyectalo a 3 décadas más, pues le ponemos elevado al 3, pero ahorita nada más es una década. Entonces es elevado a la 1. Entonces, si nosotros resolvemos 1.920.185, a esto quedaría como 1 más esto, pues me va a quedar 1.7697. Esta cantidad elevada a la 1, estamos de acuerdo que me va a quedar la misma cantidad, porque es elevada a la 1. Entonces, voy a multiplicar esto. A ver, vamos a multiplicarlo aquí en mi calculadora. Y me va a quedar 1.920.185 por 1.7697. Y me va a quedar, si ustedes hacen igual a la operación, 3.398.151.39. ¿Ya vio cómo me salió lo mismo? Sí, es correcto. Yo también la hice y sí Entonces, sale lo mismo. cualquiera de las dos fórmulas que utilicen, adelante, lo pueden realizar. De hecho, las dos aparecen en los recursos. Nada más que, pues, para que vean ustedes que aparece, nos resulta una, como tampoco, también nos resulta en la otra. Que aquí Claro. está, como usted dice, de manera más general, si yo quiero proyectar a un periodo, a 2 periodos, 3 periodos, puedo utilizarlo. Pero ya comprobamos que nos sale lo mismo. Perfecto, asesora. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos con la actividad. Ahí en el chat me pusieron, si sale lo mismo, sí. Gracias. Voy a quitar esto y me voy a ir a la explicación. Esto ya lo hicimos. Ya están las dudas, ese ya lo hicimos. Las dudas. Ahora sí, ¿qué van a entregar ustedes en su actividad 2? ¿Cuántas casas más? Aquí les piden un documento en procesador de texto, en el cual van a copiar y pegar todos los puntos y el desarrollo de la actividad, incluyendo procedimientos. Ok, entonces pues, necesitamos los procedimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a realizar? A ustedes les dan 2 tablitas del estado de Puebla y de la Ciudad de México. Les dan del 2000, del 2010 y 2020. Si ustedes observan, vienen por décadas, ¿no? Cada 10 años, de manera uniforme. ¿Y qué más? Y les dan unas preguntas. Aquí en esta primera pregunta dice, de acuerdo con las tablas y gráficas y el cálculo de las tasas de crecimiento poblacional, fíjese, dice el cálculo de las tasas de crecimiento poblacional. Quiere decir que ustedes van a calcular las tasas de crecimiento de cada década. Ustedes las van a calcular.
Dice, ¿cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido menor en el periodo del 2010 al 2020? Incluye los procedimientos y fundamenta tu respuesta. Aquí es donde ustedes van a utilizar la fórmula que les di de la tasa de crecimiento y lo van a aplicar tanto para una población, para Puebla, como para la Ciudad de México del 2010 al 2020. Y lo que les resulte, van a poder contestar, ¿no? En donde ha sido menor el crecimiento. Entonces, en la inciso B les dice, ¿en qué periodo de tiempo de ambos estados el crecimiento resulta ser menor? Y aquí les pide los años, porque dice, ¿qué periodo de tiempo? Hay que obtener la tasa de crecimiento de cada periodo. Ahorita vengo otra tablita, donde les explica mejor. Y en el inciso C les dice que ustedes deben de realizar una proyección de Puebla y de la Ciudad de México para el 2030, que son 10 años después. Y aquí van a incluir procedimientos y gráfica. Ahorita les voy a decir cómo esta gráfica, de dónde la van, cuáles son los datos que van a ocupar. Y van a hacer proyección y la gráfica, incluyendo la proyección. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Aquí está su tablita. Esto yo ya no lo voy a hacer, ya les expliqué cómo hacer, cómo obtener la tasa de crecimiento y cómo obtener la proyección. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer su tasa de crecimiento del 2000 al 2010 y después la tasa de crecimiento del 2010 al 2020 de ambos estados. Ya que la tengan, van a poder contestar el inciso A y el inciso B, porque ya van a tener todas las tasas de crecimiento. Después de eso, van a hacer, ya teniendo la tasa de crecimiento del 2010 al 2020, van a hacer una proyección al 2030 con la fórmula que ya les enseñé, cualquiera de las dos fórmulas, y van a obtener una cantidad. Ya teniendo esa cantidad, van a tener una nueva tabla donde van a tener 2000, 2010, 2020 y 2030. Y con esos datos del 2030 van a realizar su gráfica. Su gráfica la van a pasar los datos a Excel y en Excel van a hacer su gráfica. Ustedes ya lo vimos la clase anterior cómo hacer lo que es una gráfica en Excel. Entonces ustedes van a tener que pasar sus datos para poder hacer lo que es la gráfica en Excel y poderla poner en lo que es en su actividad. Y hasta ahí, ¿alguna duda antes de pasar al otro, donde tienen que descargar las tablas del INEGI? Tengo un chat, veo. Por eso era importante, sí, gracias, Berenice, gracias, era importante enseñarles cómo sacar la tasa de crecimiento y la proyección. Y ya ustedes van a poderla sacar de estos datos, ya no van a tener ningún problema. Hacen su proyección, obtienen una nueva tablita y ahora sí a sacar lo que es mi gráfica. Ok, me dicen que no tienen dudas. Entonces, nos vamos al siguiente punto que les pide su actividad integradora 2, que dice, descarga el archivo. Perdón, antes de avanzar aquí, la compañera, no me acuerdo quién me preguntó sobre la proyección. No sé si ahora sí ya le resolví su duda, compañera. No me acuerdo quién me preguntó. Cassandra. Sí, era yo. Sí, ya quedó resuelta. Muchas gracias. Sí, gracias, Cassandra. Entonces, ahora sí, nos vamos al último punto que nos están pidiendo. Dice que descarguemos el archivo de viviendas INEGI. Ahorita lo vamos a descargar. Localizamos el estado donde residimos y en base a esa información recabada menciona cuál es el periodo que tiene el crecimiento más acelerado. Después vamos a comparar esa tasa de crecimiento con el estado que vives con respecto a la Ciudad de México, pero yo ya vi que hay algunos que viven en la Ciudad de México, entonces ahí van a escoger cualquier otro estado y van a proyectar pues al 2030, o sea que van a hacer lo mismo que hicieron anteriormente. A ustedes les va a salir una tablita como esta, una con su estado y otra con la Ciudad de México, pero si no tienen la de la Ciudad de México, entonces otra, ¿no? Entonces el chiste es que va a haber dos poblaciones ahí, donde van a hacer
tasa de crecimiento y proyección. Vámonos a la tablita para que ustedes vean qué es lo que van a hacer. Ya me saco. A la actividad 2. Aquí está. Actividad 2. Ustedes van a descargar, hasta el último dice, descarga el archivo INEGI. Sobre la palabra viviendas INEGI le dan clic y les va a descargar un archivo de Excel. A mí me lo descargó aquí abajito, lo voy a abrir. Que abra. Tal vez, dependiendo sus máquinas, tarda en descargar el archivo. Eso es dependiente de sus máquinas. Entonces, no desesperen. Ojalá que no me abra a mí, ¿no? Espérenme. No, miren, ya ven, ya sé. A ver, vamos a ver. Que se quedó en mis descargas. Aquí está. Ahí está. Aquí arribita me sale una franjita que dice habilitar edición. Le voy a dar clic. Y ya van a poder maniobrar lo que son los datos. Ahora, a ustedes les dicen que tomen, déjenme regresarme para ver qué les tomen. La tasa de crecimiento del estado donde vives con respecto a la Ciudad de México. Ok. Yo vivo, Violeta vive en el Estado de México, entonces no me va a servir nada de Estados Unidos, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, nada de esto me sirve. Yo lo voy a desaparecer, eliminar. Ciudad de México sí lo necesito, Durango, Guerrero, Jalisco, México sí, porque es donde yo vivo, y voy a eliminar todo esto. Y voy a eliminar todo y me voy a quedar nada más, para que no se confundan con tantos datos, me voy a quedar nada más con los 2 estados que yo voy a trabajar. ¿Sí? Ahí está, 2 estados. Y con estos estados, si ustedes observan, es lo mismo que están en las tablitas. Ustedes van a proyectar, bueno, van a hacer sus tasas de crecimiento del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, y van a proyectar al 2030. Ahí está. Y ya, utilizando sus fórmulas de proyección, van a obtener aquí datos. Y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C, pero ahora con estos datos. Así es como van a trabajar eso último que les están pidiendo de su actividad aquí. Ya lo descargamos, localizamos, comparamos la tasa de crecimiento de viviendas del estado donde vives y ya. Y en el caso de vivir en la Ciudad de México, selecciona y ya. Y vas a proyectar cuántas viviendas habrá en el 2030, o sea, exactamente lo mismo. Tengo una pregunta en el chat. Los que viven en la Ciudad de México van a elegir otros estados. Entonces, ustedes los que viven en la Ciudad de México elijan 2 estados que no sea la Ciudad de México. Eso es lo que van a hacer. O sea, que ni siquiera va a ser el estado donde están ustedes. O sea, cualquiera otros 2 que ustedes quieran. Por ejemplo, imaginemos que Violeta viva en la Ciudad de México. Entonces, yo elijo quedarme con Nayarit y elijo quedarme con Nuevo León, porque yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, ustedes van a elegir, los que viven en la Ciudad de México van a elegir libremente 2. Ahí pueden trabajar Nayarit y Nuevo León, lo que ustedes quieran, pero sobre esos 2 son los datos que ustedes van a trabajar. Va, entonces ya quedó ahí la duda de Berenice. ¿Dudas de lo que van a realizar? ¿De lo que van a realizar en su actividad 2? Me dice María de la Luz que no hay no hay dudas. Berenice que no hay dudas. Daniel también que no hay dudas.
Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a continuar, porque ahí, bueno, aquí les dejo la bibliografía de apoyo para que ustedes lo puedan consultar posteriormente acerca de qué son los indicadores demográficos básicos y qué es un crecimiento demográfico. Quedamos el día miércoles que ustedes iban a aportar parte del foro aprendiendo cómo ayudarían las funciones exponenciales a predecir la cantidad de plástico usado en tu comunidad para poder reducir su consumo. Antes de que ustedes me comenten qué han estado comentando en el foro aprendiendo, yo quiero darles un dato. Datos sobre la producción de plásticos. Yo encontré que la producción total del plástico en el 2015 alcanzó las 380 millones de toneladas. Hasta la actualidad se han fabricado 8.3 mil millones de toneladas de plástico desde que su producción empezase sobre 1950, lo que equivale al peso de unos 1.000 millones de elefantes. Tan solo los fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico de un solo uso cada año, o sea, esas son las desechables. Para que vean todo lo que se produce y si se produce, pues después se tira. Entonces, demasiada la basura que se está tirando. Por su parte, México produce cerca de 8 millones de toneladas de plásticos al año, de los cuales el 50% son de un solo uso. O sea que el otro 50% ahí está y no se puede, bueno, se recicla el otro 50% y el otro 50% no se recicla, que estamos hablando que son los desechables. Pero del que sí se recicla, solo un 6.7% se está reciclando. O sea que una cantidad muy pequeña realmente se está reciclando. Pregunta ahora hacia ustedes, ¿qué acciones promovería en su comunidad para evitar el uso excesivo de plástico? ¿Qué harían ustedes? Berenice levantó su manita. Bueno, por ejemplo, bueno, estamos hablando del consumo de plásticos, pero también he leído que, por ejemplo, cuando uno recicla, en el método de reciclar para que vuelva a funcionar, realmente también se contamina y se gasta más que producir nuevo plástico. En este caso, por ejemplo, en mi comunidad me he dado cuenta que lo que ha funcionado como tal tal vez no en desechables, pero sí en productos, así por ejemplo el cloro, vendían una presentación de una botella, ahora para que lo hacen el mismo procedimiento y el mismo producto de cantidad, pero en una botella que uno lleva, que es de otro color, de la misma marca, pero de otro color donde indica que es reutilizable. Entonces el producto va a un costo un poco más bajo, donde la gente generando, viendo que es un costo más bajo, hacen el uso de reutilizar. Muy bien, Berenice. La cuestión es esa parte de hacer una conciencia, ¿no? De reutilizar lo que son ciertas botellas o ciertos productos que sí se pueden reutilizar y utilizarlos para otras cosas. Pero, y usted, Berenice, ¿usted ha visto que sí ha funcionado? Bueno, sí, de hecho sí funciona si la población lo ve por el sentido económico, sí funciona. Personalmente yo trato de utilizar las 3 Rs eh, para promover y fomentar el uso de reciclar. Ujú. Pues sí, cosa de tener esa conciencia, ¿no? Muchísimas gracias, Berenice, te agradezco muchísimo tu valiosa participación. En el chat tengo que dice María de la Luz, promover que se utilicen bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico cuando compren su mandado. Eso en algún momento se supone que quitaron lo de las bolsas de plástico en las tiendas, ¿no? Pero las quitaron en un rato y después las ponen, después las quitan. En las tiendas grandes, pues sí, definitivamente las quitaron.
Pero bueno, esa es parte también de una estrategia para poder, más bien para ya no utilizar el plástico. ¿Qué es lo que estaba pasando con las bolsas de plástico? No es un material que se recicle, es un material que se tira y ya va deshecho y tarda muchísimo en deshacerse, ¿no? Entonces ya no sirve y eso es lo que estaba haciendo muy dañino lo que es en nuestras comunidades. Me dice Marimar, yo compartí en el foro que se reciclara el plástico. Muy bien. Gabriela, comprar alimentos a granel y así evitar usar botellas. También, de hecho no lo había yo pensado, pero sí tienes razón. Si lo compras, no sé, de 5 litros, evitas comprar botellitas de medio litro, ¿no? Y eso pues ya nada más tienes una sola botella grande, tienes razón. Marimar, aparte de la empresa donde trabajo, se están recolectando las botellas. Muy bien. Entonces, de alguna forma es concientizar, ¿no? A nuestras poblaciones que traten de no utilizar lo que es el plástico. Hay muchas formas de reciclar, nos dice Felipe. Únicamente nos falta conciencia, el hábito de hacerlo, además de más difusión sobre el tema. Y Daniel nos dice, en la Ciudad de México se dejó de usar bolsas, pero con la pandemia se vino abajo esta medida. Sí, y pues ya se sigue, yo he visto que se sigue utilizando, ¿no? Pero un tiempo sí no daban bolsas para nada. Bueno, yo les agradezco muchísimo sus participaciones. Son muy valiosas cada una de ellas. ¿Alguna duda de manera general que ustedes tengan que quieran que tratemos? Antes de despedirnos, recuerden que al final tomo lista para que no se me vayan a desconectar. Dice que Gabriela que ninguna, que todo claro, Cassandra también, María de la Luz, Berenice, ok. También Amilé, va. Entonces, voy a decir mi frase final. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Mark Twain. Espero que esta sesión les sea de gran ayuda y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Voy a pasar lista, no se me vayan a ir. Anótenme por favor su nombre en el chat, porque no de todos se aparece el nombre, entonces por favor colóquenme en el chat. Tengo a Sarmiento Santoyo Cassandra Euridice, tengo a Delia Viridiana Torres Argueta, también a Grimaldo Ramírez Berenice Lidia, tengo a María de la Luz Chávez Sotelo, tengo a Morales Ortiz María Mar, tengo a Flores Durán Daniel, a Carmen Lucía Hernández Morales y a Felipe Ramírez Sánchez. Y tengo también a Hortensia Anabel Sánchez Aburto y a Gabriela Torres Hernández. Creo que somos todos. Les agradezco mucho su asistencia y cualquier situación, pues nos vemos el día lunes. Que estén muy bien y que pasen bonita noche. Hasta luego.